iglesia soy y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi madre aún con arrugas y defectos la quiero más, pues sé muy bien que he envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. La iglesia es tan maternal que me ha engendrado, me alimenta y acompaña sin cesar. La iglesia es tan maternal que nunca duda en abrazarme y perdonar. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Tensiones hay y las habrá, porque nosotros somos hombres y no ángeles de luz. Pero al final, solo al final, la iglesia humilde encontrará su plenitud. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Iremos juntos caminando en el amor. Muy buenas noches, qué gusto saludarles de nuevo. Estamos aquí para seguir compartiendo sobre la catequesis y hemos comenzado con el sacramento del bautismo. Comenzamos en el tema anterior presentando los primeros puntos sobre el sacramento, sobre el nombre y sobre lo que nos va dando este sacramento. Y decíamos que este sacramento pues nos ilumina. Terminábamos diciendo que este sacramento nos ilumina. Se dice que nos ilumina porque nos da la luz del Espíritu Santo y porque la catequesis, la preparación para este sacramento, nos da una comprensión, un entendimiento sobre la Iglesia, sobre Jesucristo, sobre lo que pasamos a ser nosotros en la Iglesia cuando recibimos el sacramento del bautismo. Hoy vamos a continuar profundizando este sacramento y vamos a ver algunos puntitos sobre en el Antiguo Testamento cómo se prefiguraba ya el sacramento del bautismo. ¿Qué tenemos por aquí? Pues en el número 1217, de que estamos hablando sobre el bautismo, nos dice que en la liturgia de la vigilia pascual, cuando se bendice el agua bautismal, la Iglesia hace solemnemente memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación
que prefiguraban ya el misterio del bautismo. Y nos dice en referencia a eso: oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te has servido de tu criatura, el agua, para significar la gracia del bautismo. Estos puntos pues los tenemos en nuestro catecismo de la Iglesia Católica, es de donde hacemos referencia de todo, ¿verdad, Padre? Entonces vean cómo en el Antiguo Testamento el agua está siendo ya una prefiguración del bautismo. En los puntos que siguen va a desarrollar esta idea. ¿Qué sigue? En el punto 1218 dice: desde el origen del mundo, el agua, criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida y de la fecundidad. La Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre ella. Nos lo dice en Génesis capítulo 1, versículo 2. Oh Dios, cuyo Espíritu, en los orígenes del mundo, se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Entonces, vean ustedes cómo esta imagen que tenemos en el libro del Génesis, la Iglesia ve ya una prefiguración de lo que el agua va a hacer en el bautismo. ¿Seguimos? En el punto 1219, la Iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. En efecto, por medio de ella, unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Nos lo dice en la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 20. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Bueno, continuamos con esta imagen del agua en el diluvio, que el agua sirvió para la purificación y también para dar una nueva vida, una nueva humanidad que nacía a partir de allí, que es lo que recibimos en el bautismo. En el número 1220 dice: si el agua de manantial simboliza la vida, el agua del mar es un símbolo de la muerte, por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. Por este simbolismo, el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo. Sí, sígale. En el número 1221, sobre todo el paso del Mar Rojo, verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, es el que anuncia la liberación obrada por el bautismo. Dice: oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el Mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Podemos ver aquí entonces, como nos lo está diciendo, el paso del Mar Rojo en la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, guiados por Moisés, el día de la Pascua del Señor, que fueron liberados, pasaron el Mar Rojo, y esta salida de la esclavitud y siendo liberados es una prefiguración entonces, el bautismo que nos libera de nuestras esclavitudes de pecado y que nos introduce en una vida de libertad. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de los egipcios y necesitaban ser libres para poder adorar a Dios. Es lo que nos da el bautismo.
En el número 1222. Finalmente, el bautismo es prefigurado en el paso del Jordán, por lo que el pueblo de Dios recibe el don de la tierra prometida a la descendencia de Abraham, imagen de la vida eterna. La promesa de esta herencia bienaventurada se cumple en la nueva alianza. Entonces, Abraham recibe esta promesa de Dios y en Jesucristo tiene su plenitud. Dios hace una alianza con Abraham, una alianza que va a ser vivida desde la fe. Y Jesucristo sella esta alianza con su propia sangre en la cruz. Por eso Jesucristo es la nueva alianza. Dios hace una nueva alianza con toda la humanidad, con toda la creación, pues en Jesucristo. Y todos los cristianos, es decir, los que creemos en Cristo y somos bautizados, participamos de esta nueva alianza, de esta nueva vida que recibimos, que vivimos en la fe, teniendo nuestro origen en la fe de Abraham. Y pues sí, aquí podemos pasar a otro punto. Siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica, sigue el bautismo en Cristo. ¿Qué nos dice el tema? En el número 1223, todas las prefiguraciones de la antigua alianza culminan en Cristo Jesús. Comienza su vida pública después de hacerse bautizar por San Juan el Bautista en el Jordán, y después de su resurrección confiere esta misión a sus apóstoles. Les dice: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. El bautismo que recibimos en la Iglesia es el bautismo de Cristo. En este bautismo recibimos, como decíamos, la nueva vida que se nos otorga por el Espíritu Santo. Y al ser introducidos en esta nueva vida, en la vida en Cristo, entonces participamos también de la misión de Jesucristo. Por eso Él nos envía por todo el mundo llevando su evangelio, llevando su palabra. Todos los bautizados, toda la Iglesia, somos misioneros. No solamente son misioneros los sacerdotes que se van a otros países de misión, o los que, en fin, andan por todas partes llevando el evangelio. Todos, usted allí, en su comunidad, en su hogar, en su iglesia, en su parroquia, allí usted es misionero, es misionera. Si no está bautizado, bueno, no está obligado a esto. Pero si está bautizado, usted, lo quiera o no, es misionero, es misionero. Un gran compromiso, ¿verdad? Pues ahí nomás. ¿Qué más tenemos? En el número 1224. Nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan, destinado a los pecadores, para cumplir toda justicia. Este gesto de Jesús es una manifestación de su anonadamiento. El espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo como preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. Habíamos hablado de
de este anonadamiento. Por eso Jesús, que asume la condición humana, que se solidariza con la realidad humana, también va a recibir el bautismo de Juan. Él no lo necesita, sin embargo, lo recibe porque se hace uno de nosotros. Se solidariza con esta realidad humana. Por eso también dice que el que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado, para liberarnos a nosotros del pecado. ¿Qué más tenemos? En el número 1225, en su Pascua, Cristo abrió a todos los hombres las fuentes del bautismo. En efecto, había hablado ya de su pasión que iba a sufrir en Jerusalén, como de un bautismo con que debía ser bautizado. La sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva. Desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Considera dónde eres bautizado, de dónde viene el bautismo, de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Ahí está todo el misterio. Él padeció por ti, en Él eres rescatado, en Él eres salvado. Esto nos dice San Ambrosio. Híjole, qué belleza tenemos aquí en el bautismo. Jesús es bautizado y él dice en el Evangelio de San Lucas: tengo que recibir un bautismo. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. Y también dice: he venido a traer un fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Entonces, este bautismo de Jesús, él está hablando de la cruz, de la entrega, de su entrega total, de su muerte, de su costado abierto brota sangre y agua. La Iglesia comprende que de su costado abierto nace la Iglesia, nacen los sacramentos de la Iglesia. Entonces, nacer del agua y del Espíritu, la Iglesia nace del costado de Cristo, los sacramentos brotan de allí y nosotros cuando los recibimos, bebemos de esta fuente espiritual, de esta fuente de vida en abundancia y eterna. Sobre todo cuando participamos de los sacramentos, muy particularmente de la Eucaristía, el bautismo, la Eucaristía, todos los sacramentos. Este fuego del que habla Jesús, que desea que ya arda, pues es el fuego del amor, es el fuego del Espíritu, que Él desea que arda en nuestros corazones. Que no, nomás imagínate, que de repente te dicen que abajo de tu silla se está quemando, te quedarás allí sentado, mirando cómo se queman tus sillas. Pues si te quedas sentado ahí dirán, este no está bien de la cabeza. Yo creo que saltas, pero peor que los conejos, y corres, haces algo. Peor cuando si te dicen que es tu casa la que se está quemando. Entonces, aplica esta idea que estoy diciendo al fuego que dice Jesús. Él necesita, desea que así nosotros,
corramos y llevemos con tal fuerza y con tal entusiasmo su misión, su palabra, su evangelio, que seamos portadores de evangelio, de Jesús, del Espíritu que ya hemos recibido. Nomás imagínense todo lo que tenemos. Santo Dios. ¿Y qué más dice? Nada más le quiero comentar sobre esto. A mí me impacta eso de que nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. ¿Quién no quiere entrar en el reino de Dios? Sí, pues eso es verdad. Es el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Es necesario renacer. Y por eso Jesús manda a los apóstoles: vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, es obligación de todos en la iglesia aprender y enseñar. Es mandato de Jesús. Muy bien, ¿qué más? Y ya pasamos al bautismo en la iglesia. Muy bien. Entonces, hasta aquí podemos terminar este tema. A lo mejor nos alargamos mucho, ¿verdad?